La Junta de Control Fiscal que estableció el gobierno federal advierte al gobierno de Puerto Rico que las leyes aprobadas en los últimos meses tienen impacto fiscal que no se ciñe al plan de ajuste y podrían crear desbalances en los presupuestos. ¿Qué riesgos y qué oportunidades abre este pulso entre el gobierno electo y el ente impuesto por Washington? Bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. Soy Sonia Valentín. Bueno, el dinero y el presupuesto público, el dinero público, no solamente se administra así como pues, con números, también se administra con confianza, con voluntad, entendiendo a dónde se dirige ese dinero y también poniéndole credibilidad al asunto. Para hablar de eso está acá Emma Marrero, ex subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Está también Heriberto Martínez, economista y también ex director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. ¿Cómo están? Todo en orden, agradecido por la invitación y de compartir este espacio con ustedes dos. Feliz, yo también. ¿Qué significa, en verdad, de forma práctica, que el gobierno esté de alguna forma aprobando proyectos que no cumplen de ninguna forma con los ajustes de la Junta de Control Fiscal? Se supone, ¿verdad?, que con la cláusula en el informe de presupuesto de este año, el aprobado de este año, se estipuló que no se pueden aprobar proyectos de ley que tengan impacto fiscal durante el proceso del presupuesto corriente. O sea, pueden hacer los proyectos de ley que quieran, pero la Junta no los va a autorizar al final del día. Y a eso tengo muchas dudas y quiero que obviamente para la gente, y entré directo, pero la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Sistema que tenemos acá, un poco impuesto, básicamente para hacer de alguna forma, controlar de alguna forma los gastos que hemos tenido en un país en que está en quiebra. Lo que ocurre es que hay aquí un tema de sentido común. Nosotros siempre le enseñamos a nuestros estudiantes en el Departamento de Economía que para cada partida de gasto tiene que haber una partida de ingreso. Si nuestros gastos superan los ingresos, tenemos déficit. Y esos déficits se cubren o con nuevos ingresos o emitiendo deuda. Si no tenemos responsabilidad fiscal por parte de la administración gubernamental y la administración gubernamental continúa más de lo que tienen recaudos, tenemos el fenómeno de déficit acumulado y al final ese déficit acumulado y un problema de sobreendeudamiento nos lleva a la situación que estamos en este momento. ¿Cuál es el punto? Yo creo que es importante que está trayendo Emma que se tiene que recalcar. En Puerto Rico la década pasada hubo varios casos que llegaron al Tribunal Supremo donde prácticamente se renovaron los votos con los casos insulares y los Estados Unidos, el gobierno federal, tiene la potestad y tiene el poder para crear una ley, en este caso la ley promesa, que crea la Junta de Control Fiscal y tener poderes sobre Puerto Rico en todo lo que tiene que ver con economía, presupuesto y el fisco. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que yo entiendo que los legisladores quieren de alguna manera demostrar que pueden hacer un trabajo legislativo que permita algún tipo de aumento en el gasto o que permita alguna reducción de los ingresos vía bajar algún tipo de impuesto, pero eso tiene que cumplir en este momento con las reglas que impone la Junta de Control Fiscal y el plan fiscal. Si no están las leyes aprobadas, no son consonas con esa estructura, no van a tener aplicación ni van a surtir efecto. Muy bien, pero por ejemplo, que en ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, para que la gente que nos está viendo de otros lugares tenga idea de cómo hacemos un presupuesto en Puerto Rico teniendo una Junta de Control Fiscal. Eso Emma empieza, yo sigo. Porque Emma empieza el proceso y después continúo yo. Vale. Bueno, pues así lo hacíamos. Exacto. Así lo hacíamos. Realmente cambia todo el proceso presupuestario porque inicia, se aprueba junio 30, comienza en julio 1, pero no es hasta agosto o septiembre que se empiezan las conversaciones para ir analizando cuáles son esas iniciativas para el próximo año fiscal. ¿Qué sucede? Anteriormente, ya octubre, noviembre como tarde, se enviaba el memorando de presupuesto, que eran las reglas del juego, y el calendario. ¿Por qué el calendario? Porque antes, en lugar de 3 pasos, se añadió el paso en cuanto a la Junta presentaba los estimados o los baseline, por decir así, y le decía, este es el CAP
no puedes excederte de aquí, juega con tu wishlist, pero hasta aquí es. Pues entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por lo menos en ese momento. Como quiera, pedíamos el wishlist basado en dime cuáles son realmente tus necesidades porque tu agencia las conoce. Entonces nos sentamos, hacemos ese ejercicio, vemos el baseline de la Junta y ahí empieza ese intercambio de te doy un primer borrador en enero, tú me lo revisas, te lo devuelvo con señalamiento, yo te lo devuelvo y tú me lo devuelves para dárselo al gobernador. El gobernador da el visto bueno en cuanto a que se incluyan sus políticas públicas, entonces luego pasaba a Heriberto. Claro, y es interesante, ahora lo retomas tú, Heriberto, porque ustedes dos trabajaron juntos bajo un mismo proceso, ¿no? ¿En qué periodo fue? 2021, 2023. Sí. Gobierno compartido. Gobierno y compartido. Yo le decía a Emma en estos días que bajo la... Voy a usar la palabra privilegio. Bajo el privilegio de que me tocó una legislatura con 5 partidos políticos y un independiente. O sea, ha sido la legislatura más diversa en la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con un nivel, por decirlo de alguna manera, y como trae Emma, con un actor adicional, que en este caso es la Junta, y en ese tema de la Junta, pues se creaba de alguna manera muchas tensiones. Claro. Y habían heterogeneidades en el proceso. Así que, ¿cómo podíamos aprobar un presupuesto en donde ni en Cámara ni en Senado habían mayorías absolutas para llegar a unos consensos? Pues fue un tema complejo, pero me parece que de alguna manera fue relativamente exitoso. Sí, y interesante. Pero realmente, al final del camino, la agencia somete su wishlist, ¿verdad? Lo que entiende son sus prioridades, porque ellos son quien lo conoce. Y si en ese presupuesto aparece torneo de no sé qué, de la cosa más grande que hay en el mundo, que vamos a hacer en Puerto Rico, pasaba. No, en el momento en que nosotros estuvimos, ¿verdad? Llegó la salvedad porque ya no estamos. O mira, para poner otro, para que la gente entienda, estoy diciendo una convención que vamos a traer de no sé dónde que llega a Puerto Rico. Y esa agencia, digamos, turismo, por ejemplo, o cualquiera otra, lo puso en su wishlist. Pasaba. No, nosotros nos sentábamos con las agencias porque, sumado a lo que dice Heriberto de la particularidad de la legislatura en ese momento, nosotros tratamos de ser estratégicos en la dinámica con la Junta. Fue como que, ok, esta gente está aquí. De nada vale asumir una postura de guerra y de posicionar negativa porque los necesitamos a ellos para seguir, ¿verdad? Para proceder. Así que, a la misma vez de que nosotros entrábamos para hacer un proceso nuevo con las agencias, también estábamos siendo estratégicos con la dinámica con la Junta. Entonces te digo esto porque sentábamos a las agencias hacían, ¿verdad?, sus prioridades, pero el gobernador tiene una política pública. Entonces validábamos con fortaleza de que estaba alineado a la visión de la política pública. ¿Quién era el gobernador? Pedro Pierluisi. En el caso donde estaban ustedes. Era Pedro Pierluisi. Entonces nosotros tratamos de integrar a la ecuación, que es uno de los retos que pudiéramos hablarlo luego por las cosas que yo entiendo que quebramos. Tratamos de traer a la ecuación la visibilidad con los fondos federales asignados a Recovery, y ¿verdad?, por lo de la situación del huracán María y del COVID. Entonces empezábamos como a jugar, mira, pues este pote da para ese evento, pues no me lo pongas en el presupuesto general, mejor vamos a ver cómo justificamos este pote. Entonces así tratamos de establecer una salud fiscal responsable. Entonces cuando nos sentábamos con los jefes de agencias, que esto es un factor bien importante, a la hora del gobernante escoger un jefe de agencia o jefa de agencia, la persona debe entender cómo funciona el gobierno, al menos, cómo funciona el poder ejecutivo, la legislatura y la Junta. Porque a veces nos daba más trabajo explicarle al jefe de agencia, se molestaban con nosotros, decían, los jefes son los malos, los que quieren quitar los chavos. Pero cuando tú no tienes al ente de política pública entendiendo cómo opera, es más difícil. Claro. ¿Y esa lucha no se dio nunca de la Junta del Gobierno? Sí, pero Emma dijo algo que me hizo sonreír porque me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cuando la Junta también nos mandaban como que un lenguaje para el presupuesto y siempre querían tener control sobre los fondos federales? Sí. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo entonces en la legislatura borrando porque ellos siempre...
cómo funcionaba, Sonia, para quizás proponer un hilo conductor. Antes de la Junta de Control Fiscal, cómo funcionaba era que la Junta de Planificación presentaba sus proyecciones de crecimiento económico. A partir de eso, Hacienda hacía sus proyecciones de recaudo y la Oficina de Gerencia de Presupuesto entonces presentaba el presupuesto. Se enviaba a la legislatura, Cámara hacía vistas públicas, ahí he entendido de que en Cámara hay una prioridad sobre el presupuesto, Senado sobre los nombramientos y una vez había consenso entre Cámara, Senado y Gobernador, se aprobaba un presupuesto y ese presupuesto entraba en vigor el 1 de julio. Cuando nosotros llegamos en junio, da la situación de que veníamos desde una inestabilidad política en el 2019, hay renuncias de gobernador, hay una nueva gobernadora, la gobernadora pierde una primaria. Entonces, tenemos un proceso electoral donde va a arrojar un resultado donde hay pues, gobierno compartido. Y a partir de ahí, lo que nosotros entonces, entendiéndolo y de acuerdo con lo que mencionaba Emma de ser estratégico, nosotros lo que hicimos en la legislatura fue que hubo un acuerdo entre el representante Santa y el senador Zaragoza para hacer las vistas públicas conjuntas. Entonces, Emma dice, nosotros le explicábamos el principio de política pública, nosotros éramos los malos, pues nosotros éramos los buenos, porque entonces era bien curioso ver jefes de agencia en aquel momento pues, del Partido Nuevo Progresista viniendo a una legislatura de mayoría del Partido Popular Democrático para expresar por qué OGP no tenía razón y por qué ellos necesitaban tanto de presupuesto para poder operar y para poder ofrecer el servicio que fueran a hacer. O sea que cómo se daban esas triangulaciones, esas relaciones de poder y esas tensiones. No era legislativo versus ejecutivo como quizás pasó bajo administración Acevedo Vilá. Aquí tensiones eran ejecutivo-ejecutivo, legislativo-legislativo, el ejecutivo con el legislativo, pero intrapartido. O sea, fue una época que ahora es que uno puede reflexionar mirando para atrás, 2, 3 años atrás, había mucha intensidad, pero lo que nosotros buscábamos, eso lo lográbamos con Juan Carlos, que en aquel momento era el jefe de estaba Emma, con personas como Zaragoza, Santa, Francisco Párez, era que... mencionas nombres importantes, mencionas nombres de gente que, bueno, en mi opinión, y esto es una opinión, gente seria, gente que de alguna manera conoce el trabajo que se Pero hacía. más importante aún, o sea, eso es importantísimo, pero más allá de eso, reconocer la importancia de los datos, que es lo que a veces a mí me preocupaba con los diferentes grupos que participan de la política pública. Y quiero recordarle a la gente que Emma en ese momento era la subdirectora de OGP, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y que tú eras el director de la comisión de presupuesto, que presidía el representante Jesús Santa. Claro, y ya está. Y Zaragoza presidía la comisión. En el Senado. En el Senado. Pero para evitar duplicar esfuerzos de que tuviéramos vistas públicas en Cámara o vistas públicas en Senado, nosotros lo que hicimos fue buscar dentro del presupuesto de la famosa sábana, ahorita explicamos lo que es eso, que nos mandaba OGP. Entonces yo buscaba cuáles eran las agencias de mayor impacto presupuestario. Obviamente, pues educación, salud, seguridad, y esas agencias hacíamos vistas públicas conjuntas para poder entonces recibir los insumos de lo que ellos necesitaban. Claro, y quiero regresar atrás un poquito. Cuando hablabas del presupuesto antes de la Junta, ¿verdad? Ya que tú te fuiste para atrás, pues vamos para atrás. Cuando hablabas del presupuesto antes de la Junta, hablabas de que obviamente se hacía un presupuesto dependiendo de los recaudos. Exacto. Y allí parece que alguien no sabía sumar y restar. Lo que ocurre es que... En esa época, Emma, descárgate. Parece que allí había un problema de matemática. Déjame decir algo técnico para que Emma descargue. Por lo menos, desde mi punto de vista como economista, en ese cuatrienio anterior el cuatrienio de la quiebra, que Alejandro García Padilla era el gobernador, yo le hacía la consultoría económica tanto al representante Santa como al representante Manuel Natal. Así que de alguna manera me utilizaban para ver estos temas de presupuesto y sí yo pude mirar hacia atrás y ver que era común en casi todas las administraciones de que la dispersión era que los gastos estaban subestimados y se disparaban y los ingresos estaban sobreestimados y caían. Claro, y ahí se te acumulaba el déficit. Y eso ocurrió por décadas y múltiples administraciones. Para la gente que nos está viendo, esto es bien simple. Esto pasa en su casa. Así de simple. Aquí hablan de mira, cuando hablan ellos de chavos, yo me quiero volver loca porque hablan millones y billones y yo no sé qué, pero esto es bien fácil. Si estás preparando una fiesta o estás buscando un detalle para regalar, Emprom es la mejor alternativa y el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámanos al 787-705-1360 o búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados. O sea, si usted piensa que le van a entrar 50 pesos
¿verdad? Y hace una proyección gastando en su presupuesto 50 pesos, pero le entraron 40, está negativo 10. Claro. O sea, es así de simple, por más que le añadamos puntos y comas. Entonces, eso era el modus operandi. Era el modus operandi. De hecho, si analizamos, ¿verdad?, todas las posiciones que tengamos en contra de la existencia de la Junta, que yo estoy a favor que haya un ente tercero, porque si no, no sé cuál hubiera sido nuestra triste historia. Cuando llega, que se detiene por la intervención de Promesa, habían ya 16 años de déficit. O sea, esto fue acumulándose, como bien ustedes explican, y cuando yo me senté por primera vez a ver, cuéntenme, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el presupuesto? Porque yo nunca había estado en OGP. Yo ingenuamente dije, ¿dónde están las justificaciones? Pues un Excel. Pero espérate, ¿y verificaron cuánto habían gastado el año pasado? Porque están pidiendo de nuevo fotocopiadoras. El año pasado compraron fotocopiadoras. Sí, pero las ponemos por si acaso. Otros eran en PDF, otros eran en Word. Entonces, ahí fue que a mí me voló la cabeza y dije, nosotros, entre otras cosas, quebramos por la falta de herramientas tecnológicas para garantizar la operación del gobierno. Triste. Al fondo, a mí me da mucha tristeza porque nos hemos hecho creer y nos han hecho creer que estamos en un país desarrollado, tenemos realmente una población súper educada. Yo digo que en Puerto Rico por pie cuadrado hay gente más educada que en muchos países del mundo. Cuando digo educada me refiero a títulos universitarios, que entramos a la universidad y que tenemos mínimo un bachillerato. Y sin embargo, esta cogida de tontejos, porque al final, ahora mismo, todavía, y digo, probablemente la gente cuando vea este podcast y lo siga viendo, pues llegará alguien, pero vivimos en una crisis todavía tecnológica, o sea, en términos de PRITS y cómo funciona esa agencia. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver, Sonia, Heriberto, ¿verdad? Lo sabe, es con el hecho de la falta de continuidad. Porque aquí la política partidista ha impactado tanto esa visión de que realmente el propósito del gobierno es servir al ciudadano y cada 4 años quite lo que hizo el otro, lo volví a poner, en eso se nos va la vida, porque algo tan sencillo como un sistema de contabilidad central, que es el famoso ERP que se está implementando ahora, lleva casi 3-4 años intentando implementarse, pero como siguen cambiando en el mismo partido las reglas del juego, se sigue estancando la cosa. Y eso que lo traes y lo señalas, que me parece importante, porque para aquellos, ¿verdad?, que creen en los partidos y esa visión partidista, existe la situación de que en este caso llevamos muchos años bajo el mismo partido y aún así, siendo el mismo partido, no se ha encontrado una solución. Totalmente. Porque es un mismo partido, pero 3 administraciones distintas. Ya, claro. Y entonces hay unas discontinuidades. Y esto lo vimos. Eso, Heriberto, reafirma mi decir. No es, y el otro día lo discutía con Emma, no es el partido, no es la ideología, es con quién. Sí. O sea, puede ser PNP, ¿con quién? Puede ser popular, ¿con quién? Puede ser independentista, ¿con quién? Puede ser Estado, ¿con quién y cómo? Puede ser República, ¿con quién? ¿Entiendes? O sea, los formatos, la administración, los formatos la están inventados, pero es quién los pone quién los ejecuta. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo, y quizás como mecanismo de interpretar lo que pasó, quien abre la caja de Pandora en todo este proceso fue la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo un estudio que preparó Lisa Donoghue y Alex Partner. Pude tener reuniones con el grupo, incluso con la propia Lisa Donoghue en el año 2016. Y algo que me estuvo bien curioso del informe que les comento, creo que muy poca gente en el mundo lo ha leído, porque, nada, cosas que pasan. Pienso que más gente debió leerla de los que estaban tomando decisiones de política pública. No lo hicieron, pero yo no necesariamente estaba de acuerdo con todo lo que planteaba, pero es lo que yo siempre digo. Y esto yo lo he hablado más con Sonia que con Emma, pero se lo comento a los dos. Sonia, tú sabes que yo siempre cito el Fondo Monetario Internacional. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con sus propuestas, pero la riqueza de sus datos y de sus procesos es impresionante y hay que usarlo y hay que citarlo. En ese informe de Alex Partner, yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dice, pero tiene mucha información útil. Y una preocupación que ellos tenían, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, era que en esos cambios de administración, ya fuera intrapartido o cambio de partido, la cantidad de puestos de gerencia
que se tenían que sustituir evitaban una continuidad gerencial. Había una en la parte quizás más laboral, porque pues, son los mismos celadores o son los mismos peritos electricistas, pero en la parte de estrategia, de planes estratégicos, me acuerdo del plan integrado de recursos, eso tiene que ser un plan a 10 años y todo el tiempo se está interrumpiendo con los cambios. Esto es bien simple y no porque sea malo tenemos que darle continuidad, ¿verdad? O sea, no es eso lo que estoy diciendo, pero sí tenemos que mirar históricamente que momentos en nuestra historia donde los gobiernos han tenido mayor estabilidad, cuando hablo de estabilidad es repetido gobernante por mayores periodos de tiempo, ha habido mayor desarrollo o mayor visión de país en conjunto, ¿correcto? Sí. Y es básicamente por eso, porque es el power of one. Ese uno, que es el que establece política pública, que es el gobernante o el presidente en los países que tengan presidencia, pues obviamente va a dirigir ese formato, ya sea formato república, formato Estado Libre Asociado, formato Estado, en una dirección. Y va a depender de esa persona. En el caso de Lisa Donoghue, qué bueno que la traes, ¿te piensa que hizo algo útil? Porque mucho se dice no hizo nada, pero entonces estás trayendo tú a colación un estudio importante. Lo que ocurre es que, volvemos, Lisa Donoghue y Alex Partner eran consultores. Quien le toca ejecutar es al gobierno de Puerto Rico y esto siempre lo traigo. O sea, y esto quizás Gemma y yo diferimos. Mi posición con respecto a la Junta es verticalmente en contra, pero sí puedo reconocer que uno lo piensa en aquel momento cuando uno veía los informes auditados y el nivel de sobreendeudamiento, la situación con la autoridad, uno decía, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo vamos a manejar todo esto desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico? Y bien importante que ese tipo de informe hay que leerlo, aunque no estemos a favor, para poder ejecutar políticas públicas efectivas. Y te quiero decir algo bien breve, Sonia. O sea, el gobierno de Puerto Rico tiene que, las personas que están allí, tener de alguna manera algún tipo de reflexión. Y esto yo creo que sobresale de la conversación, pero no lo hemos dicho explícitamente. Emma estaba trabajando bajo un partido y yo para otro al mismo tiempo. Curiosamente, los dos estamos fuera del gobierno en este momento. ¿Por qué al gobierno se le hace tan difícil retener unos recursos humanos a nivel gerencial? Porque hayan habido cambios de administración. Entonces, de nuevo, las personas que entraron ahora dominan el estilo, la forma, la técnica, como quizás nosotros fuimos aprendiendo el paso de los años. Quizás sí, no voy a entrar en esos juicios valorativos. Sí, pero Heriberto, no solamente no la dominan o la pueden dominar, ahí volvemos al elemento continuidad. O sea, volvemos al elemento conocimiento adquirido. O sea, una vez, y ahí el gobierno es bien malo, tengo que decir. O sea, cuando tú aprendes, cuando tú entras, en este caso al gobierno o a la empresa privada, que es mi experiencia, tú inviertes dinero, tiempo en que un empleado coja, entienda la operación, comience a entenderlo, lo pueda ejecutar, y eso es inversión económica, porque se está pagando y a la misma vez se está aprendiendo, y el que sabe de dinero, ustedes dos saben que eso es inversión. O sea, yo estoy invirtiendo en un empleado y luego que lo tengo entrenado, luego que sabe, luego que puedo decir, mira, tenemos la persona, cambiamos de gobierno, la votamos y traemos otra. Sí. Es que, y ahí se vota dinero. Y también. eso es lo que justifica entonces a la Junta, porque entonces la Junta se convierte en el ente, el ente fijo, como pero dicen. en el ente permanente, ya votaron 6, no, pero votaron, pero se convierte en el ente permanente entre 2017 y 2025 para darle continuidad a unos procesos. Es terrible. Totalmente. Y podemos profundizar en muchos componentes, y ahí yo te puedo, ¿verdad?, desde mi perspectiva, decir que Puerto Rico tiene muchos déficits culturalmente por la parte de que no estamos definidos, por las crisis económicas, por todo lo que hemos sufrido como puertorriqueños. Eso se refleja en los líderes políticos. Y aquí hago una pausa, porque si los gobernantes y los líderes en Puerto Rico realmente tuvieran el interés en entender cómo funciona el gobierno y tener al ciudadano como ente primario, no hubieran retos de candidatura. Totalmente. O sea, ¿cómo, verdad? Y la gobernadora ganó en primaria y ganó las elecciones, pero yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Dónde está esa época de la política donde había tanta decencia y tanta comunicación? Que yo recuerdo que en mi abuelo decía, se reunía en casa de mis abuelas, aquí no hay primaria. Tú querías ser tú, vamos a sentarnos. ¿Por qué? Porque no, se acabaron las primarias, después, ¿sabes? Como que había ese cálculo y esa mentalidad del impacto que tenía ese cambio. Nosotros no lo hemos visto recientemente. Yo extraño esa política de antaño, porque hubiera sido increíble que la comisionada residente en ese entonces hubiera hecho el ejercicio con el gobernador en ese entonces. Cuéntame cuáles son los retos. No, quédate. Yo voy cuando me toca, porque
esa otra. No debemos pensar en las carreras políticas. Tú eres gobernador, alcalde, legislador, porque en el momento histórico lo amerite, pero no es porque hice un check y me toca. Entonces, ahí nos lleva también a hacer ese análisis social de cómo somos como puertorriqueños y cuál realmente es el compromiso de los líderes que tenemos. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que hay una cosa que se queda ahí suelta, y concurro contigo en todo lo que has planteado, y contigo también, Heriberto, pero podemos estar en contra de la Junta, ¿verdad? Tú estás en contra de la Junta, yo tengo momentos en que sí, momentos en que no, porque la vida es compleja. Así es la Puerto vida. Rico es compleja. Bueno, yo quisiera, y tú sabes en los momentos en que pienso que estoy a favor, aunque quisiera que no, en el momento en que no entiendo qué hubiéramos hecho sin ella, en ese momento entro en la duda profunda de qué hubiéramos hecho, cuál es la alternativa. Pero yo creo que hay que poner en balance nuestras ideas de qué es lo mejor y lo correcto versus el espacio práctico de la condición de posibilidad. Yo creo que ahí coincidimos. O sea, yo estoy en contra de la Junta por principio, pero ciertamente me cuestioné muchas veces cómo hubiésemos trabajado este tema. Correcto. Una preocupación que a mí me dio, y lo traigo sobre la mesa aprovechando que tengo a la vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico cerca. En el 2019 yo soy el primer presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, que le toca deponer ante el Congreso, y el presidente de la Comisión de los Recursos Naturales era, que en paz descanse, Raúl Grijalva, un tipo muy serio, muy formal, etcétera. Cuando estoy en la deposición hablando sobre... Que dicho sea de paso, visitó Puerto Rico. Sí, varias veces. Un tremendo tipo, y de ese tipo de personas que se le extraña en política. Recuerdo que parte de la conversación era, tanto en la vista pública como posteriormente, era que van a crear la Junta porque dentro de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos, el gobierno federal puede hacer esto para atender una crisis de lo que se conoce como el mercado de deuda municipal, los municipality bonds, que en aquel momento Puerto Rico podía representar un riesgo sistémico, y ellos ejercieron ese poder. Pero entonces yo les preguntaba, y corrígeme si ahí estoy mal, Emma, eran... creo que dos nombramientos a la Junta por la Cámara, 2 por el Senado, 2 del Ejecutivo, y ese fue el caso que Aurelius después lleva al Tribunal Supremo porque decía que la ley promesa violaba la cláusula de nombramiento a nivel constitucional. Sí, claro. El Tribunal Supremo, magistralmente, un poquito sarcástico en el magistral, dice algo como que, es verdad, la Junta de Control Fiscal fue creada por la ley promesa, pero como se creó para que fuera una instancia local pagada con contribuyentes de Puerto Rico, pues no tiene que cumplir con la cláusula de nombramiento. Fenómeno. Yo digo, vamos a aprovechar eso. Tenemos a Nancy Pelosi de Speaker en la Cámara de Representantes, tenemos a Raúl Grijalva. ¿Por qué no cogemos a los 2 que fueron nombrados por el Partido Republicano en el 2017 en el House? Los sacamos y ponemos a 2 que estén más cónsonos con la política pública de inversión social y de valores educativos, de salud, etcétera, que representa Pelosi. La respuesta fue que no se puede. Que el Congreso imperial de la hegemonía de la economía más grande del mundo, que creó la ley promesa, no puede destituir a esos 2 miembros. Nada, si no se puede, uno dice, pues no se puede, buscaremos otra forma, pero de momento llega el presidente Trump y sacó a 6. Sí. O sea, son unas cosas que ocurren. Bueno, pero Heriberto, tengo que... Hubiese preferido que la Junta de Control Fiscal, si iba a existir, tuviera una política menos de austeridad y más a favor de inversión social. Claro, yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi viejo. Y ambos los mantengo aniquilados al día, limpios y brillosos, gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Carros Blindados. Tengo que matizar ahí, no sé si de forma correcta, pero lo que hace Trump no lo ha hecho nadie. O sea, él no sigue ningún libro. O sea, él no sigue ningún libro, no sigue ninguna instrucción. O sea, muy probablemente tanto Nancy Pelosi como ese Congreso al que te refieres estaba tratando de mantener un orden ya establecido y una regla. Regla que hoy día sabemos que bueno, y no estoy diciendo que lo hicieran bien no sacando esos 2. Estoy diciendo, a mí me dijeron, o sea, el librito dice que no puedo. Y estoy respetando el no puedo. Trump lee no puedo y es como si dijera puedo 25 veces. Hazlo, correcto. Así que... no, estamos de acuerdo. Correcto. La administración Trump es la más
destituyente que yo conozco de la historia de los Estados Unidos. Sí, O sea, coge todas las instituciones los y bolos de encanto lo demandan, ¿verdad? Ahora, esos salientes, pero igual pareciera que no va para ningún lado. Pero para concluir, hubiese preferido que si iba a existir una junta, no fuera una junta tan extremadamente conservadora como se comportó durante unos periodos. Claro, pero imagínate, la pedíamos a pedir de boca. Entonces, ¿cómo nos llegaba? ¿Verdad? Uno le pide a Santa unas cosas y de repente Santa se pone un poquito chippy y te trae otras. No lee bien la carta. Así que esas son las cosas que pasan. Emma, pero realmente, ¿cuál es la alternativa? Ok, digamos y soñemos. Llega un momento de soñar. Soñemos que tenemos todos esos presupuestos que son cuantos que necesitamos tener balanceados y quiero corregir históricamente, si es que existe alguna corrección, que se ha presentado presupuesto balanceado en otros momentos y no solamente de este año. Yo, realmente, la ley promesa dice 4. Pero si analizamos, para mí todos han estado balanceados porque la Junta los ha validado. Ahí está. Punto. No se ha aprobado un presupuesto en déficit. La cuestión del balance se determina al final del presupuesto. Si tú me preguntas, todos han sido balanceados. Por eso. Y ahí es que está entonces mi cuestionamiento de que, por ejemplo, te hacía al principio, y si de momento yo te digo, voy a traer la convención de la China que va a ser la maravilla quinta del universo y que me va a traer el desarrollo económico número 200, y me aprueban el gasto. O lo tenía, porque si lo tenía no estoy fuera de presupuesto. O sea, si yo dentro de la agencia tenía el dinero, no estoy fuera de presupuesto. Y si no, voy a la Junta para que me apruebe el gasto. Se desbarajusta el presupuesto. Y el presupuesto se hizo balanceado. Pero yo estoy gastando más al final cuando entrego. No se controla eso. No se puede. No se puede. No se puede. Pero entonces, ¿cómo pasa? Bueno, yo te puedo hablar en el momento que nosotros estábamos, porque OGP tiene lo que se llama planteamiento de puesto y planteamiento de contratos. La agencia tiene su budget, ¿verdad? Con unas iniciativas ya que dijo que iba a hacer con ese presupuesto. Está el budget recurrente que ya está comprometido con nómina y demás. Pero entonces, si van a contratar a una persona, para que veas qué exigente es ahora mismo el proceso, someten un planteamiento de puesto en donde ellos tienen que justificar por qué esa persona hay que contratarla. OGP valida que esté presupuestado, que el gastado vaya a la par y se aprueba. Lo mismo con los contratos. Los contratos nosotros aprobábamos en ese momento que el gasto del contrato estuviera presupuestado. Y si tú llegas a ver las barbaridades que nosotros deteníamos, o sea, porque las sometían. Y hoy día se detienen. Yo quisiera pensar que sí. Exacto, pensemos que sí. Pero una pregunta, ¿ustedes también tenían la cuestión de si una agencia ahorraba, por ejemplo, para gastarlos en una fiesta bien brutal a final de año, ustedes también tenían una cuestión de reallocation? Pero había que pedirle permiso a la Junta. Exacto. Por eso, pero todo eso estaba bien controlado. Todo eso está bien Estamos controlado. claros de que si yo voy a hacer una actividad fuera de... La agencia tiene un presupuesto. Turismo tiene un presupuesto. Vamos a usar a turismo de ejemplo. Y turismo decide traer la feria número 25, que es lo mejor que existe en el mundo para desarrollo económico. ¿De dónde sale el dinero? Si yo lo tengo, si turismo tiene presupuesto. Bueno, hay unas agencias que tienen unos ingresos especiales que de presupuesto de ahora es 5,000 millones. O sea, pero contestando tu pregunta, cuando la Junta, antes de la reestructuración de la deuda, la respuesta era no. Period. Tú tenías que decir, esto es lo que yo te voy a dar, ajustate tú. Era al revés. Tan pronto se hace esa reestructuración de la deuda, que fue en el 2023, que entonces ahí empieza a corregirse un poco la formulación del proceso presupuestario y analizar qué herramientas podemos incluir para el gobierno post-promesa. A partir de eso, siempre se deja un cushion, por decirte un ejemplo, como de 30% para la política pública del gobernador. Si el gobernador no avaló al inicio del presupuesto esa actividad que tú estás mencionando y la Junta lo aprobó en el presupuesto, no hay forma que la haga. No hay forma. Pero yo creo más que para clarificar quizás por dónde puede venir la duda, porque trae lo de la compañía de turismo, OGP y Hacienda tienen un poder fiscal
por decirlo de alguna manera, total con respecto a las agencias, los recaudos y el presupuesto. Lo que pasa es que tenemos otra instancia que son las corporaciones públicas. Ya. Y las corporaciones públicas, Autoridad de Energía Eléctrica, Acueducto, Esos- UPR, UPR. ellos no tienen, pueden recibir, como pasa con la UPR, alguna aportación del presupuesto, pero son corporaciones públicas con sus juntas de gobierno y aunque cada una tiene Y su son propio plan autónomas en ese fiscal, sentido. si ellos hacen algún tipo de gasto oneroso, excesivo, innecesario, eso no es responsabilidad ni de OGP Sí. ni de Hacienda. En Maybe este caso, eso quizás contesta tu AFAF. sí. Quizás AFAF sí tiene el poder fiscal con respecto a detener algún tipo de actividad en una corporación pública, pero al no ser agencias de gobierno, tener personalidad jurídica propia y la mayor parte de su presupuesto crearla como parte de los ingresos propios, pues no sería responsable. Ok, entonces de yo hago OGP esta para pregunta eso. porque quiero saber cómo si entregamos un presupuesto balanceado, al final lo desbalanceamos. No, pero hasta el momento no hemos se tenido de... En algún momento sí. Post-junta. Exacto. Por Después eso de la junta no se puede. No se puede. Pero antes de la junta, Pero pues entonces sí. los Pasaba. entregamos balanceados y salieron balanceados. Sí. Y Sí. entonces, ¿por qué decimos que hay un solo presupuesto balanceado? Ah, Eso es lo que quisiéramos. exacto. Lo que ocurre es que la Junta también trajo No me el tema de confundan, los... dale. No, estamos confundidos la nosotros Junta también. trajo el tema de los informes auditados. Los informes Entonces, pero hasta el momento... La Junta dice, ok, son 4 presupuestos balanceados y esos 4 presupuestos tienen que estar auditados para asegurarnos que la cuenta que OGP dice que se gastó, Hacienda dice que se ingresó y estamos todo en orden. Ese proceso no ha pasado todavía con todos los ¿Con presupuestos. ninguno? No sé si el primero que aprobamos. ¿Y que quién le fue toca verificar si pasa o no pasa? La Junta. La junta. La ¿A ellos Junta, mismos? la Junta Sí. tiene que buscar el auditor para certificar que esos presupuestos se aprobaron de la manera más adecuada. Pero Se aprobaron de la manera más adecuada y al final terminaron utilizados de forma balanceada, como decía el Exacto. presupuesto. Y lo sabemos. Y eso no ha pasado. que tengamos hoy que tengamos publicado del 2021 para acá algún tipo de déficit presupuestario o déficit fiscal no ha ocurrido. Los recaudos en Hacienda se han comportado por encima de cómo se proyectaron y los gastos se han mantenido bastante ¿Y entonces estables. por qué no ha salido la Junta? Por... Yo te puedo decir muchas razones por las que no quisiera que se salga la junta. Sí, o sea, porque ustedes me están diciendo aquí, y esto es importante, o sea, que los presupuestos han estado hechos correctamente, al final de la utilización del presupuesto ha estado utilizado correctamente porque la Junta misma es quien aprueba o desaprueba si hay un gasto extraordinario o lo que sea. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo, por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal. Consejería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo con la mente en paz. Lo que ocurre es que la Junta, vamos a ponerlo de esta manera, y creo que esta broma estuvo por redes sociales en estos días. La Junta no se va a ir como si fuera el día del rapto. Un día la Junta está, mañana no va a estar. Eso no va a ocurrir. Bueno. Lo que va a ocurrir... Bueno. No se supone que vaya a ocurrir de esa manera. Bueno, acaba de ocurrir. Veremos qué va a pasar. Pero la figura de la Junta, supongamos que retornamos a algún tipo de normalidad previa a 2025 y el presidente de los Estados Unidos nombra a los miembros de la Junta y sigan ahí trabajando, ahí lo que va a ocurrir, y esto tengo que ser cuidadoso porque han sido conversaciones que he podido tener quizás más privadas, pero ahí lo que va a ocurrir es que van a empezar a liberar entidades cubiertas. Por ejemplo, yo te diría que ya Cofina
no tienes razón para tener un plan fiscal. Ya Cofina cerró en el tribunal todas las controversias, lleva ya varios años que esa deuda se reestructuró, 2018 si no me equivoco, y no hay razón para que continúe bajo la ley promesa. Entonces, pienso que poco a poco van a ir liberando entidades cubiertas, pero el gran punto, el gran elefante en el cuarto, por lo que la Junta no se va a ir en este momento, es por el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. La autoridad nos ha puesto la espada en el corazón. Sí, no, y esa decisión, esas decisiones que se tomaron para llegar a esta quiebra, siempre le hablo a la gente y le digo, se tomaron en Puerto Rico, por puertorriqueños, por gente que usted votó, por locales, no vino ningún extraterrestre, no hay ningún malo en la película que nos hizo este daño. Porque aún con el sistema político que tenemos, que usted puede adjudicarle todo lo que usted quiera, 2 más 2 es 4. Y no había que irse a la quiebra. Pero hay algo, voy a decir algo bien breve sobre eso como economista, que también hay que matizarlo. Ciertamente, 2 más 2 son 4. Hubo muchos errores en cómo se trabajaron los presupuestos, pero todo este tema del sobreendeudamiento, todo este tema de los déficits acumulados van a tener un punto de correspondencia con la pérdida de un modelo de desarrollo económico, y eso trajo sus distorsiones, y los gobernadores de turno de ahí en adelante buscaron la manera de ver qué hacían, y yo no quiero justificar a ninguno, pero desde el punto de vista de responsabilidad fiscal no fueron responsables, pero pudieron patear la lata hacia adelante. Y recordemos que, por ejemplo, desde el año 2000 en Puerto Rico no hemos repetido gobernador ni gobernadora. A donde sí quiero llegar para que estemos de acuerdo los tres, y lo que mencionas ahora, Sonia, la Autoridad de Energía Eléctrica, un monopolio para vender energía. Eso lo quebramos nosotros solitos. Sí, ahí no vino nadie. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica, que era en un momento dado la empresa pública cumbre de Puerto Rico, eso lo destruimos, y muchas veces en contubernio de diferentes sectores, que no fue que el PNP lo quebró o el Partido Popular lo quebró o lo quebró. No, aquí hubo un montón de intereses envueltos hasta que lo liquidaron. Definitivamente, y se lo chuparon y se lo fututearon, como diríamos en la calle, y ya está. No. Lo que te quiero decir con esto, o por lo menos sí responsables, no hubo culpables. Lo que te quiero decir con esto es que el tema de la quiebra particular, que entiendo el argumento del desarrollo económico, que es totalmente válido, eres economista, y es así. O sea, se perdió una estructura de desarrollo económico, que hoy no tenemos. Claro. O sea, ¿cómo salimos de esto si no está la estructura de desarrollo económico? ¿Y cómo vamos a lograr desarrollo económico sin PREPA? O sea, estoy clara, pero cuando hablan, estoy bien clara, pero entonces cuando hablan de verdad, de no es por el estatus, no es porque somos esto, no es porque somos lo otro, bueno, también finalmente hay estados, ciudades en quiebra, o sea que la quiebra, Detroit, que fue la ciudad de las luces, que la quiebra Washington, al final del DC. camino es un problema matemático, o sea, y político, de demagogia y de querer dar lo que no tenemos, mala administración. O sea, se invirtió dinero, o se puso dinero, se gastó dinero donde no había y se invirtió donde no era. Y le quisiera añadir, decir que quebramos por falta de dinero, pienso que es bien simplista, y siempre lo he dicho, porque nosotros no hicimos lo básico bien. Nosotros no tuvimos un sistema de gerencia efectivo. Aquí, que tengamos tablas de Excel, ahorita estábamos hablando de la sábana, te hago el cuento, la sábana es una tabla de Excel con más de 17,000 líneas, que se alimentaba de un sistema que teníamos en OGP que se llamaba EPM Planning, en donde las agencias ponían su información. Eso es uno de los hate que tengo con la Junta. Sí, y te digo rápido porque llegaba la sábana. Una vez yo llegando, dice, no, la sábana no cuadra. Y yo, ¿pero cuál sábana? Vamos a marcha, compramos un Conforter. Yo vacilando con el grupo, ¿qué es la sábana? Cuando me enseñan la tabla, pues fantástico, se envía la sábana, ¿verdad? Y se le añade que la resolución conjunta y el lenguaje de control es en Word. Imagínate todas las páginas del mundo mundial, cuando tú te metes en el PDF a buscar el presupuesto que está publicado en la página de OGP, todo ese documento piensa que una vez fue en Word y que un grupo de gente completo tenía hasta las 3 de la mañana mirar que no se saliera un punto, una coma, una tabla para eso. Entonces, ¿qué año es este? Esto fue 2021. Pero para dar la fecha, y lo voy a decir públicamente, y pasaron muchas cosas. El 27 de junio del 2023, yo estaba a la 1 de la mañana solo en el Capitolio formateando ese Word. El Word.
Me lo puedo decir aquí, ¿verdad? Solo. Se fue todo el mundo porque hubo una reunión intensa anteriormente con personas de la Junta y estábamos peleando, me acuerdo, con el tema de unos fondos para los PR. Y no, pues mañana a las 10 de la mañana esto tiene que estar aprobado. Y todo el mundo me dice, Heriberto, pues venimos temprano y esto no hay forma. Esto no, hay que quedarse esta noche y pues... Y te quedaste solo. Me quedé solo. Y ahí podemos atar lo bueno o lo positivo de que haya un grupo de personas que conversen, que medien, que tengan un principio sobre todas las cosas al pueblo, porque nosotros nos sentábamos y decíamos, nos tenemos que poner de acuerdo, porque el problema son ellos en la Junta. Claro. Si no nos alineamos, no nos van nos van a poner el presupuesto de ellos. Yo muchas veces le digo a la gente que hay que mirar cómo lograr el objetivo. Pues nosotros hicimos eso. Y es el objetivo. Es el objetivo y vamos a trazarnos un objetivo y vamos juntos por el objetivo porque obviamente todo lo demás es muy fácil dividir, es muy fácil todo el mundo engancharse a pelear, pero si tú miras el objetivo, pues algo lograremos. Pero Heriberto, Emma, hoy yo escuchaba que se ha recogido, qué sé yo, más del 40% en dinero de lo que se recogía antes en Puerto Rico. Heriberto, mira, hay dinero. Recordemos que hay, bien breve, cuando vino la crisis financiera del 2008, todavía Bush era gobernador, ese año habían elecciones, y se trabajó un discurso para que se creara un paquete de rescate para los bancos. Y se compraron acciones para restablecer el crédito. Después podemos explicar en otro programa con calma cómo eso pasaba. La administración Biden, tengo que reconocer que le da un giro distinto. Y dice, si tenemos una situación como esta, que no sabemos lo que va a pasar y vamos a provocar un cierre, yo tengo que mantener, número uno, los puestos de trabajo, tengo que mantener las empresas activas y tengo que mantener el nivel de salario. Por lo tanto, hubo varios paquetes que se trabajaron, el COVID Relief Fund, el CARES Act, que funcionaron para mí de manera adecuada en sostener la situación económica de las familias y las pequeñas empresas en una condición totalmente inusual, que era una pandemia. En ese momento, ciertamente hubo inflación, sabíamos que iba a pasar, era esperado, y estábamos conscientes de que cuando esos fondos se retiraran, la inflación iba a empezar a bajar, pero no a la velocidad que algunas personas pronosticaban. Lo que quiero decir con esto, el gobierno federal, al poner dinero en las economías, incluyendo en la de Puerto Rico, vamos a ver que, por ejemplo, el IBU fue un impuesto que se nos disparó y empezó a recaudar mucho dinero, lo cual podemos decir que es positivo. Luego vino crédito por trabajo. Que yo cubría las dos áreas, ¿no? A veces me tenía que reunir con Emma y su equipo para presupuesto y con Francisco Párez y su equipo para la parte de los recaudos. Y tenía acceso entonces a esa información. Teníamos, por ejemplo, que hubo récord de erradicación de planilla. O sea, que fueron pasando una serie de cosas positivas, pero también tenemos que ver que había una actividad económica provocada por la política pública del gobierno estadounidense en ese momento. Claro. ¿Qué resultado? Pues que tenemos ahora una cuenta de liquidez del gobierno en $9,000 millones, que yo pienso que ese dinero o parte se debe utilizar para empezar a planificar una reforma contributiva que le quite presión a las familias trabajadoras y pequeñas empresas, pero eso es tema para otro día. A lo que voy, en el gobierno de Puerto Rico, en la cuenta de liquidez, nosotros le llamamos el TSA, queda dinero. Y me parece que lo que no se ha hecho todavía, y en esto también culpo en gran parte a la Junta, todavía no ha habido un acto de voluntad. Por ejemplo, antes de yo irme del Capitolio, se trabajó una propuesta de reforma contributiva y se aprueba. La Junta no la quería, pues fenómeno, no la quiere. ¿Cómo la hacemos? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le ponemos? No, hagan otra cosa que no sea esto. Y entonces Heriberto, crea un proceso de tranque. Sí, pero vamos a ver, Emma, Heriberto, si tenemos una situación económica en casa, ¿verdad? Y porque hay, para mí, una inflación brutal. Eso es lo que siento yo como persona consumidora, que voy al supermercado y que es horrible. Anyway, y tú tienes 9,000 millones, dices tú, en una cuenta de emergencia. Si el dinero está en una cuenta de emergencia del gobierno, no está en las manos de la gente. Exacto. ¿Cómo? Para mí es sobrante. Yo lo veo como un súper sobrante. Estamos recogiendo de más. Porque obviamente, ¿a quién le cogemos el dinero? A la gente. O sea, el dinero no sale de la mata de plátano. O sea, sale de la gente. Pues yo estoy apretando a la gente para sacarle más, para tener 9,000 millones en una cuenta de un fondo especial
Dios sabe para qué lo usarán. Y la pregunta es, o sea, la reforma contributiva se está ahora trabajando una nueva. O sea, necesitamos una reforma contributiva para poner a caminar a Puerto Rico en un desarrollo económico correcto. Sí. Totalmente. Sí. Se está haciendo una, ¿alguien sabe, ustedes dos, cómo se está haciendo? Si existe alguna posibilidad de que sea una buena reforma contributiva. Hace poco aprobaron como 3 medidas, que una era lo del capital gains a la venta de hogares, otro era para el tema de las propinas. No he visto todavía una reforma integral. De hecho, voy más lejos, Emma y Sonia. Todavía yo no he visto los lineamientos de la reforma que quieren. Yo siempre he dicho públicamente cuáles son los míos. Yo quiero mantener la progresividad, pero las tasas de contribución sobre ingresos a los individuos tienen que bajar o aumentar el umbral que va a quedar exento. Y las contribuciones a las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico también tienen que bajar drásticamente. Otras áreas pues las podemos subir, las podemos tocar, pero sin eso, si yo bajo los impuestos a las familias trabajadoras y pequeñas empresas, lo que estoy haciendo es aumentando ingreso personal disponible, ingreso familiar disponible y margen. Con eso las empresas pueden reinvertir más en su empresa y con eso las familias pueden enfrentar mejor la inflación. ¿Por qué ese no ha sido el foco de análisis de los sectores que están interesados hoy en una reforma? No sabría decirte. Yo tampoco lo entiendo porque coincido totalmente. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia 24/7. Sala de emergencia para pacientes adultos y pediátricos. Además ofrece el servicio de centro de imágenes, MRI, laboratorio clínico y un centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos o llama al 787-767-5151. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. Entonces hay que bajar las contribuciones, hay que bajarle las contribuciones a los pequeños y medianos comerciantes, estamos clarísimos. Yo voy a añadir una más, los solteros deben tributar menos. Lo evaluamos, hay que evaluarlo, hay que mirarlo. Bueno, yo sé que la intención es promover el matrimonio, pero la gente, mira, no están teniendo hijos y no se están casando. O sea, no tienen esa deducción de los hijos, a menos que incluyan a los perros ahora en las deducciones. Ahora los perritos son los hijos. Y obviamente esa deducción se queda ahí guindando. Emma, ¿qué hay que hacer desde tu punto de vista para, finalmente, bueno, la pregunta debe ser, ¿el gobierno quiere que se vaya a la Junta? Porque el gobierno utiliza la Junta ahora mismo como un escudo para decir, no, yo lo quiero, quien no quiere es la Junta. O sea, ¿el gobierno quiere que la Junta se vaya? Mira, ¿verdad? Yo temo mucho una respuesta franca en esa línea porque a veces yo me cuestiono si saben lo que es la ley promesa. A veces yo me cuestiono si han analizado cómo era un gobierno antes de manera correcta, previo a que quebráramos. Porque es que si tú ves todos esos componentes, si tú ves cómo se comporta el mundo en el manejo de gerencia, o sea, si tú te sientas y haces ese research, o le dices a la Junta, no te vayas todavía, me toca que todo este dinero que tú estás invirtiendo, prepares a mi gente, que me dejes recursos. Cuando yo esté set, tú te vas. Pero a veces yo digo escucho que la gente dice que se vaya. No, yo espero, de verdad, en Dios que no se vaya. Y de nuevo, coincido que ideológicamente para mí es un bochorno internacional. Claro. Tuviera que venir uno a decir, mira, unos niños en el cuarto no están jugando bien. Pero, Sonia y Heriberto, las cosas que yo vi en la operación gubernamental en cuanto a la falta de herramientas es increíble. Que cada vez que la prensa nos llamaba, ¿me puedes dar el total de empleados públicos? Nosotros le teníamos miedo a esa llamada, pero como tú no tienes idea, porque no había un sistema de recursos humanos conectado, porque no hay un sistema de contabilidad central que tú le des un numerito y salga. No, tienes que preguntarle a la agencia, tienes que buscar el roster que no existía. Nosotros montamos ese roster, porque no había manera de tú poder decir puntualmente hay 1,545 empleados. Eso no lo hay. Entonces, si eso es con nómina, imagínate con presupuesto. Yo nunca me aprendí cuántas agencias habían. Bueno, ahora mismo hay 108. Mira, yo me las aprendí por Emma porque yo traté una vez de hacer el ejercicio de ponerlas todas en una pizarra. La pizarra no me dio, terminé perdida. Así que claudiqué al ejercicio y Emma me la... Pero por lo menos tenemos un número. Emma me la resumió. Si tú vas no hay un número oficial si lo buscas en Google. Esto es porque si te metes a OGP está el organigrama y tú puedes ver las cajitas. Ahora, sí, porque hace 6 años no.
No, estoy segura de que no. Mira, yo soñaba con que la página de OGP tuviera como un chat en vivo y que tú pudieras preguntar cuánto dinero tiene hoy Puerto Rico y que el chat te contestara. Sí, una inteligencia artificial. Y que tú pudieras las cajitas. Yo soñaba con eso. Pero no hay dinero en la oficina de PRITS para esta tecnología. Me gustaría aclarar lo de PRITS. Mira, la existencia de PRITS la hemos hablado ya en otras ocasiones y yo creo que nosotros la sabemos, y para las personas que nos estén viendo, se crea una identidad para tratar de centralizar o capitalizar todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología, no solo por el dinero, sino porque tiene que haber una estandarización gubernamental. Y comunicación, porque eso no lo había. Por ejemplo, la Defensoría de Personas con Impedimento podía tener un software y Salud otro. Y ahí, otra vez, no veíamos dónde se iban los chavitos, como yo decía. Pero decir que el presupuesto de PRITS es grande es incorrecto. Porque el presupuesto de PRITS es como 50 millones anuales. Los 200 y pico de millones que mencionan en contratos no son contratos de PRITS. PRITS ve, es más, para comprar un mouse, para comprar una silla de eléctrica para niños con impedimento, las cámaras de seguridad, los bodycam de los policías, las piezas 3D, por ejemplo, para el proceso forense en el Instituto de Ciencia Forense, eso cae como tecnología. Oh, ya. Entonces, ahí tú vas sumando los potecitos de gastos de tecnología que PRITS sí opina, porque está tratando de centralizarlo, pero no es dinero que maneja PRITS. Entonces, ahí entra la ecuación ASG. ASG, cuando es una compra que es verdad es para el proceso de subasta. Administración de Servicios Generales. Vamos a suponer que el Departamento de Educación quiere comprar una silla eléctrica, como mencioné, para los niños con impedimentos, que son fondos federales, que no hay problema. La agencia somete un PECO, que es lo que les estaba comentando, que es un numerito que tú haces como un ticket en OGP. Tú sometes, yo necesito esto, la cuenta es de esto, esta es la justificación y este es el costo. ASG vela que ese producto está registrado en ASG, que ha estado en subasta, que no es que fui a Walmart y compré X cosa. Entonces, en ese proceso brinca PRITS ese número. PRITS valida que ese contrato en contexto de no ni siquiera tanto del dinero, sino de la naturaleza del equipo, esté validado. Entonces va a OGP, y OGP, después de todos esos 3 filtros, es que dice, está en el presupuesto, procedemos con la compra. O sea, ya. Y de nuevo, qué fuerte. El problema, ahí es que entran las historias de la burocracia. O sea, yo veía sillas de ruedas de niños que se tardaban 10 meses. Ya. Pues, pero entonces ahí viene la parte de la gerencia. Si nosotros si tuviéramos un sistema centralizado, en donde yo sentada en mi escritorio, gobernador o gobernadora o director de OGP o de Hacienda, cualquier entidad que trabaje con el gobierno de Puerto Rico en cuanto a sus gastos y sus fondos, que yo pudiera ver, mira, Salud ha gastado $32 en esta partida, le queda tanto. Yo te oigo hablando y a mí me parece una historia de terror. Es de terror. Porque en cualquier principio básico, ¿verdad? Las veces que he tenido la oportunidad de administrar un presupuesto, que no ha sido necesariamente una empresa mía, o sea, para otra persona o para otra empresa. Pues tú tienes un presupuesto asignado, tú tienes una comunicación, un sistema de contabilidad en donde tú ves tu partida y tus gastos se van reflejando y asimismo el CEO o el CFO o el que tú quieras que esté a cargo, el controller, el que sea, va a poder ver tu gasto y asimismo también tú vas a ir viendo que te vas disminuyendo y esto es lo más normal del mundo y esa persona ve todos los departamentos para poder saber por dónde va la empresa. Así de simple. O sea, lo que tú me estás diciendo parece un cuento de horror porque ningún negocio funciona. Imagínate un gobierno tan grande como el nuestro. Sonia, déjame hacerte una anécdota bien corta sobre los datos. Yo llego en el 2013 a la Comisión de Retiro y Recursos Humanos, Trabajo y Recursos Humanos, que presidía el representante Jesús Santa. Y en aquel momento, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo, intereso subir el salario mínimo de $7.25 a $10 con 10 centavos la hora. Y el representante me sienta, había más gente, y me dice, nosotros queremos medir el impacto.
¿cómo tú puedes hacerlo? Yo, bueno, lo primero que necesito saber es cuántos empleados Ay. en el gobierno de Puerto Rico ganan menos Menos. de $10 Claro. Con 10 centavos la hora. Te mandaron a sacar un ticket con numeritos a mano. Fuera de broma. Me tardé en preparar las tablas y el estudio 3 o 4 días. Recibir la información tardó casi 6 meses. Y me acuerdo porque lo medimos. En lo que Ocalar en aquel momento, OGP, pero en Hacienda no hay nadie que tenga los descuentos de nómina. O sea, ¿cómo funciona Eso esto? es lo más lógico. No había. No se tenían. Es terrible. Y hubo que dejar fuera a los municipios y las corporaciones públicas porque Por no no tener teníamos el el dato. dato. Fuerte. Si eres como yo, que te gusta viajar y amas estar de viaje, sabes que siempre puede haber un imprevisto. ¿A quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado o un pasaporte perdido o una emergencia médica o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services. Y esto que usted está oyendo, o sea, estas son 2 personas que han laborado dentro del gobierno en diferentes situaciones y agendas, precisamente también en un mismo gobierno. Y es bien interesante escucharlos porque es la forma en que podemos entender cómo hemos llegado hasta aquí, Sí. ¿verdad? Y por qué y qué cosas tenemos que resolver. Podemos salir de la Junta. Eventualmente yo pienso que esa es la idea. O sea, eventualmente es lograr que el gobierno tenga el nivel de... Pero ¿cómo salimos de ella? ¿Alguien sabe? ¿O va a ser por desgaste, porque se cansaron y se montaron en el avión y se fueron? ¿O hay algo escrito? Hay algo escrito. Y es el plan fiscal. Ya. Entonces, el plan fiscal, que también lo comentábamos los otros días, el que quiera gobernar lo tiene más fácil que nunca. Baja el plan Porque fiscal. baja ahí. el plan fiscal. Está ahí. Yo no haría ni una plataforma de gobierno. Está ahí. Señores, este es el plan de gobierno. El plan fiscal porque tiene métricas, tiene Ya. datos, que lo que estamos hablando, no hay datos en Puerto Rico. ¿Y qué es? Ustedes que estuvieron dentro de la olla, que los gobernantes no quieren. Yo pienso que no entienden o Exacto. no quieren entender. Porque yo pienso, y ahí es que viene la parte triste, como el país de los 4 pisos, que ahí está la parte de esta identidad de lo que es ser un servidor público, de lo que es ser un político, de la responsabilidad social. Porque, vamos, todo el mundo dice los políticos son los corruptos, pero el que pide un favorcito para que le El que borren un corrompe, ticket claro. es igual de corrupto. Cada 4 años que tú estabas mencionando, cambian a la gente y se perdió ese dinero. Eso es malversación de fondos públicos. Claro. Entonces, hasta que nosotros nos reconozcamos que hay unas cosas culturales que nosotros tenemos que atender para darle esa seriedad al gobierno, yo pienso que no va a pasar. Y si me lo preguntas en términos prácticos, es el plan fiscal, pero los otros días que comentamos por encimita lo del informe del el 3 y el quarter 3 y 4 de la Junta, a mí me preocupó porque la Junta habla de unas deudas escondidas. Y se le llama deudas escondidas porque, por decirlo en arroz y habichuela, estaban en hold en lo que se bregaba con las reestructuraciones de las 13 agencias o entidades, que se resolvieron 12, queda prepa, pero se resolvieron 12, es un avance brutal. Que ahora pueden venir a reclamar. Exacto, ahí está. Hay mucha gente o que pagó retiro y se le aguantó, o que pagó, y ese pote va a tener que dejárselo porque en algún momento se le va a tener que pagar. Yo tuve que recibir a gente, por ejemplo, del Departamento de Familia, que a mí yo lloraba con ellos, yo me sentaba a llorar. Y decían, mira, yo tengo 67 años, yo ahorré porque mi sueño era ir a España, pero yo casi no puedo caminar y todavía dicen que está en hold lo que me deben de retiro de la liquidación. O sea, horrible, son historias de terror. Pues eso, deudas ocultas, está en el informe. Okay. Está lo que es AFICA, que eso se creó en un momento para crear o presupuestar estructuras de turismo, salud, etcétera. Y de educación. Y de también. educación, que Igual. no están en déficit, pero pues, están están ahí. Entonces, a eso súmale que actualmente, por más que hemos hablado de los ingresos, de $10 que haya en el gobierno, 7 se van en pago de la deuda. O sea, son tantos componentes que para mí el más grande, y termino esta pregunta, para mí el más grande es el componente backstage. Como decía Juan Carlos Blanco, antes de la P está la G de gerencia. Si nosotros no tuviéramos un sistema, o si
tuviéramos un sistema en donde yo pueda tomar decisiones informadas, en donde yo pueda saber datos, y digo yo, ¿verdad? Pueblo o gobierno, pues mientras eso no pase, mientras eso dependa de tablas de Excel, mientras dependa de que alguien de la Junta se enfogone y te obligue porque tú no entregaste el informe, porque esa era otra, las agencias no nos hacían caso, la Junta tenía que escribirle, entonces las agencias ahí respondían. O sea, son tantas cosas culturales que nosotros tenemos que atender, que hasta que eso no pase, ojalá que la Junta no se vaya. Voy a encontrar un punto de encuentro. Claro. O sea, si no aprendemos de lo que pasó, ¿verdad? De la forma en que los políticos administraron, si la gente no entiende que tenemos que tener un gobierno que actúe entendiendo de cara al futuro la matemática y la funcionabilidad del gobierno, no podríamos salir de esto, pero vamos a regresar. Voy a hacer una breve reflexión crítica de algo que me percaté en el 2020, que resume lo que ambas están mencionando. Yo pienso que una situación, por ejemplo, el año 2020, yo recuerdo aquella primaria, por ejemplo, menciono al ex senador Eduardo Batia, alcaldesa de San Juan Carmen Yulín, Charlie Delgado, que era alcalde de Isabela, Pedro Pierluisi, que después fue gobernador, Wanda Vázquez. Yo, en cierta manera, pensando en las carreras políticas de ellos, muchos de ellos comenzaron entre finales de los 90 y el 2000. Entonces, cuando yo llego en el 2021 a la Asamblea Legislativa, todavía me percato de que, como diría Fiera La Vega, mirando la vida por el retrovisor, de que hay una añoranza de algunos sectores de la política puertorriqueña que vienen de finales del milenio pasado, principios de que todavía pensaban que podía haber un punto de retorno. No sacar a la Junta antes o lograr entonces que la Junta se fuera lo antes posible. Y eso entonces me parece que muchas veces limitaba la idea que yo creo que nosotros como grupo generacional, porque de nuevo, insisto, fueron varias las veces que yo tenía que subir OGP o que ellos tenían que bajar a mi oficina, y yo creo que nosotros nunca llegamos a hablar ni siquiera de política. O sea, nosotros hablábamos del trabajo que se tenía que hacer, pero había algo generacional envuelto. Había una tienda de galletitas, las de espiga, exacto, que yo decía, vamos a negociar con las galletas de espiga, y nos sentábamos todos, inclusive el presidente de la Cámara nos recibía con un café y vamos a hablar todo. O sea, quería enfatizar eso, que lo hicimos tan bien en ese contexto. Sí, pero había algo generacional también envuelto de que nosotros aquí nos estamos jugando el futuro. Eso. Y no, yo no, y quizás nosotros no recordamos ese pasado glorioso de Puerto Rico en su máximo esplendor. O sea, nosotros básicamente venimos de la crisis, y les doy un dato interesante. Tengo ya mis primeros estudiantes que nacieron en el 2007. Ya. Nacieron después del inicio de la crisis. O sea, lo que ellos conocen es la crisis. Van a votar en el 2028, son sujetos ya funcionales, están estudiando en la universidad y no vieron otra cosa que no sea Puerto Rico en la crisis. Tenemos que cambiar la visión política y entender mejor la visión administrativa y el rol del gobierno. Punto de encuentro. Claro que sí. Punto de encuentro. Que el ciudadano sea el centro. Y los ciudadanos tenemos que aprender a elegir para poder tener allí en los puestos más importantes la gente más preparada y la gente que realmente cumpla desde un lugar honesto con ese servicio público. Correcto. Bueno, quiero agradecerles a los dos. Ha sido una conversación súper interesante. Gracias por acompañarnos, Emma. Gracias por acompañarnos, obviamente, ex subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y también Heriberto Martínez, economista y exdirector de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Sí. Ojalá y se repita. Gracias. Gracias. A ustedes, los veo en la próxima, aquí en Punto de Encuentro.